En este video hablaremos acerca del sistema del complemento. Este es muy importante y forma parte del sistema inmune innato dentro de los elementos humorales. El sistema de complemento comprende una serie de proteínas, así como de factores, inhibidores, inactivadores y receptores. Y estos elementos de los cuales estoy hablando, al menos se han descrito tres vías, las cuales estaremos hablando en este video. Una es la vía clásica, otra es la vía alterna y una última es la vía de las lectinas. Esta serie de proteínas reside en una vía lítica común, la cual tiene como función atacar o destruir aquel elemento que haya sido el iniciador de estas rutas, principalmente los microorganismos. Ya no es un poquito parte de la historia y apoyándonos de estas imágenes que ustedes pueden observar, que es la lisis de los microorganismos. Es así como se describe este sistema del complemento. Fueron hallazgos en alrededor de 1890 con los primeros trabajos de tal Buchner y Pfeiffer, y posteriormente con trabajos de Bordet, en donde encontraban que dentro del suero de los animales infectados o que estaban presentando una infección por algún microorganismo, tenían la capacidad de estos sueros de lisar a los microorganismos y que esta propiedad no se presentaba en los animales sanos. A esto le denominó Buchner como alexina, es decir, el principio lítico del suero. Más tarde, los trabajos de Jules Bordet eh, describe que dentro de estos elementos líticos se encontraban al menos dos factores. Uno que era termostable y que resistía el calentamiento alrededor de 56 grados centígrados durante 30 minutos, y otro que era termolábil, que se destruía a esta temperatura. Obviamente, en ese tiempo desconocía evidentemente a quién se refería, qué elementos estaban dentro de este suero, y se describe así algunos elementos de esta ruta y estos que eran termoestables, probablemente se refería a los anticuerpos. Posteriormente, Ehrlich ya le pone en forma todos estos hallazgos y le denomina complemento, en vez de alexina, como lo había llamado Buchner. Y así es como describe la actividad complementaria del factor termolábil en la lisis de los microorganismos. Es por eso que se llama complemento, porque es una actividad complementaria de este factor termolábil. Obviamente este complemento, simplemente ya para redondear, se ha descrito que se encuentra en linfa, el líquido cefalorraquídeo, líquido intersticial, sinovial, la leche, y efectivamente, como lo mencionaba hace un rato, se presenta principalmente en organismos, o mejor dicho, en sistemas en donde se presenta una afección por algún microorganismo. Este complemento, como les mencioné, está conformado por una serie de proteínas, principalmente glicoproteínas, las cuales se denominan como componentes a este término, o mejor dicho, a esta nomenclatura. Los componentes los denominan con la letra C mayúscula y están formados por 9, partiendo desde el C1 hasta el C9. Y en el caso del C1, este está conformado al menos por tres componentes, que es el C1Q, el C1R y el C1S. También tenemos otros factores, los cuales están denominados con la letra H. Estos factores los vamos a ver más adelante, sino aquí de una vez podemos hablar de ellos. Estos factores denominados por la letra H, encontramos al factor D, al factor eh, I, al factor B y al factor P. También encontramos otros de acuerdo a su función o actividad, que son los inhibidores. Tal es el caso del que ven ustedes aquí, que es el C1INH,
También activadores del C4, del C3, del C5, los iremos viendo. También encontramos lectinas enlazadoras a la manosa, otros componentes y otra serie de elementos que comprenden a este sistema de complemento. Entonces, como ustedes pueden ver, no solamente es una serie de glicoproteínas que están presentes en una cascada, sino también podemos encontrar otra serie de elementos que se les conoce como simógenos, es decir, tienen actividad, o mejor dicho, no tienen actividad enzimática, es un precursor enzimático inactivo. Eso nos dice que la mayoría de los componentes del complemento tienen actividad enzimática. Y además tenemos otros factores que forman parte del complemento que ya los mencionamos. También hay inhibidores, hay receptores y por supuesto todo esto forma toda esta ruta o vía o sistema del complemento. Aquí en esta otra imagen les presento en dónde se encuentran los receptores, cuáles son las funciones que tienen una vez que el complemento activa estos receptores y por supuesto las células en donde se encuentran estos receptores para poderlos asociar directamente ya un poquito más en forma con las estirpes leucocitarias o no necesariamente leucocitos, sino estirpes celulares que se encuentran en el sistema. Ahora bien, el complemento tiene varias funciones. Una no solamente es lisar, una de ellas es remover células apoptóticas. Como ustedes vieron en la tabla anterior, hay receptores que se encuentran en diferentes estirpes celulares y eh, el complemento tiene sus receptores y entonces en estas células y entonces la célula puede reconocer alguno de los componentes que se puede añadir o se puede pegar a una célula apoptótica, tal es el caso del C1Q, y es reconocida por el receptor C1QR, y entonces esta célula apoptótica es removida por este fagocito que tiene el receptor. Entonces, el complemento tiene una función sumamente importante en la remoción de células que de manera natural mueren o que bajo otro proceso los llevó a muerte, tal es el caso de apoptosis, y que para ser eliminadas de ellas se requiere el reconocimiento a través de estos receptores del complemento y de esta manera limpiar la zona en donde se encuentra. También otra función muy importante del complemento es que participan activamente en la inflamación. ¿Qué quiere decir? Que varios de sus componentes, tal es el caso de estos tres que les presento, el C3A, C4A, C5A, se les conoce como anafilotoxinas. Tienen efectos muy marcados, muy bien descritos sobre células inflamatorias y por lo tanto promueven este proceso. También tienen otra función que es favorecen o ayudan a la fagocitosis, es decir, sirven como opsoninas. ¿Qué es una opsonina? O mejor dicho, ¿qué es el término de opsonización? Para en términos prácticos me entiendan, es añadir o agregarse al microorganismo, al cual se pretende eliminar, y por lo tanto el fagocito le es mucho más fácil y más eficiente reconocer al microorganismo para poderlo destruir. En un término muy coloquial, podría decirle que es como cuando ustedes van y se comen un, un taco o un platillo delicioso, pues para tener un poco más de sabor y comerlo con más gusto, pues le añadimos un aderezo, pudiera ser una salsa o cualquier tipo de aderezo y esto favorece que podamos comer más eficientemente. Estos trabajos de opsonización se describieron muy sencillamente, eran bacterias en las cuales no tenían nada y bacterias que tenían opsoninas, en este caso podríamos ver esto, también una opsonina puede ser un anticuerpo, y entonces se veía a cuál se podía engullir y destruir más eficientemente el fagocito y se veía que aquellos que tenían opsoninas podían destruir mucho más rápido en aquellos que no tenían las opsoninas. Entonces, estos elementos de complemento sirven como opsoninas y favorecen mucho mejor la fagocitosis y la destrucción de la misma.
También tenemos otra función que casi no se habla mucho de ella, que es la activación de algunas células, tal es el caso de las células B, y su diferenciación a célula plasmática y producción de anticuerpos. No me voy a detener mucho aquí. Y finalmente, la que ya conocemos, que es la lisis celular, o en este caso sería la lisis de los microorganismos, los cuales fueron reconocidos y activaron la ruta del complemento, y por lo tanto hay una ruta lítica que trata de destruir este microorganismo. Otra de las cosas también que se describe dentro de las funciones del complemento es el aclaramiento de los inmunocomplejos. ¿Qué quiere decir? En el sistema pueden presentarse inmunocomplejos, que es la unión de un antígeno con el anticuerpo, antígeno-anticuerpo, que están en ocasiones están circulantes, y esto puede desencadenar a una enfermedad autoinmune. Entonces, el sistema del complemento es muy eficiente para poder eliminar estos elementos o estos complejos autoinmunes, limpiarlos y que no se genere una respuesta en contra del mismo sistema. Las vías del complemento, como ya les mencioné, tenemos diferentes. Estamos hablando de que tenemos una ruta clásica, una ruta de las lectinas y una ruta alterna, que iremos hablando poco a poco de ellas. Se describen al menos diferentes fases: una fase de ensamble, es decir, cuando se reconoce ese agente extraño a través de ciertas proteínas; una fase de activación, es decir, una cascada bien determinada que convergen en la formación de convertasas o de productos enzimáticos; y también tenemos otra fase que es la de amplificación, cuando esto empieza a generar productos no solamente para llevar a una ruta lítica, sino también a la promoción de estos elementos que habíamos platicado, que pueden servir como anafilotoxinas o como opsoninas, que esto por supuesto van a amplificar la señal y la respuesta que se está montando en ese momento. Y finalmente, una fase de ataque en donde ya encontramos una de las funciones más importantes del complemento, que es la lisis celular. Entonces, esto simplemente para recordar: cada ruta tendrá sus correspondientes proteínas, sus correspondientes convertasas o enzimas que se vayan formando, y finalmente todos van a residir en una ruta en común para la lisis de estos elementos. Para ello, entonces, empezaremos hablando acerca la, de la vía clásica. En esta ruta vamos a hablar primero acerca de la fase de iniciación o ensamble. Para ello es indispensable hablar, al menos dentro de la vía clásica, que el iniciador o el componente que va a dar inicio de esta vía es la molécula C1. La molécula C1, como ustedes pueden ver, está conformada por dos moléculas de C1R y dos moléculas de C1S, y por supuesto una molécula de C1Q. Estos están unidos por puentes de calcio, como se puede apreciar en la imagen, y dentro de sus tallos, o mejor dicho, la forma de reconocimiento es porque esta presenta 6 subunidades en forma de cabezas globulares, las cuales van a reconocer la fracción FC de una inmunoglobulina. Esto entonces nos está diciendo que para que se pueda activar la vía clásica, requerimos de la presencia de inmunoglobulinas. Y como ustedes pueden ver en esta imagen, se necesitan al menos 2 fracciones FC, lo cual nos indica que si estamos hablando de una inmunoglobulina, tal es el caso de una IgM que es pentamérica, vamos a dibujarla aquí, simplemente con una molécula de IgM pudiéramos activar la vía de complemento, que es lo que estamos viendo en esta imagen que les estoy colocando. Pero si nosotros estamos hablando de una IgG, la IgG sabemos que es monomérica, necesitaríamos 2 o más
IgGs para que pudiera entrecruzar y poder activar esta ruta. ¿Por qué estoy diciendo activar? Porque esta molécula del C1 es un zimógeno, es decir, es una enzima que no tiene actividad, todavía no presenta, es un precursor enzimático, es decir, y hasta que reconozca o que se entrecruce con estos FCs, presenta entonces ahora sí una actividad enzimática. Entonces, este es fundamental para que una vez que se active, ahora sí su actividad enzimática propia del C1 inicie con una cascada que va a amplificar y activar la vía clásica. Entonces, es indispensable entender que la vía clásica inicia por el reconocimiento de anticuerpos en la fracción FC y por supuesto que se requieren 2 FCs para poder activar esta ruta. Una vez que se activa entonces el C1 y principalmente la fracción o la estructura, el componente de C1S, ese tiene una actividad de proteasa, es decir, va a romper a dos moléculas importantes dentro del complemento que es C4 y C2. Una vez que tiene esta actividad sobre estas dos proteínas, se van a formar dos elementos de cada una de ellas, dos subunidades, una subunidad B, que es de mayor tamaño, y una subunidad A, que es de menor tamaño. Para el caso del C4, para el caso del C2 es completamente opuesto, el C2A es más grande que el C2B, como pueden ustedes apreciar en esta imagen. Y algo interesante es que el C4B se va a unir covalentemente al antígeno, que es esto que ustedes estamos viendo en color café, y posteriormente esta unión se le va a añadir el C2A, que en presencia de magnesio, como lo pueden ver en la imagen, va a conformar un complejo enzimático denominado C3 convertasa. ¿Qué es esto de la C3 convertasa? Que es lo que ya estamos viendo en ya la fase de activación y amplificación. Esta C3 convertasa, que es el complejo de C4B, C2A, es lo mismo decir C4B, C2A o C3 convertasa, nos está diciendo que tiene una actividad enzimática sobre el C3, es decir, va a hidrolizar al C3 en dos formas, en dos subunidades, nuevamente en una subunidad A y en una subunidad B. La subunidad B se va a unir a este complejo previamente formado de C4B, C2A, que va ahora a tener el nombre de C4B, C2A, C3B. Y por supuesto, la subunidad que se quedó fuera, que es la C3A, tiene otra función que ya hemos estado platicando, que algunos de estos componentes tienen una actividad de anafilotoxina o de opsoninas. En este caso, cuando ya se une a este complejo, el C3B al C4 y al C2, se le denomina como C5 convertasa. Nuevamente, si ponemos una analogía con el caso anterior, la C5 convertasa tiene la capacidad también de una proteasa de fragmentar al C5 en dos subunidades, en C5B y en C5A. Entonces, recapitulando hasta aquí en la fase de activación, se activa el complemento a través de anticuerpos, a través de la fracción FC, se requieren 2 FCs y este componente de C1, en particular C1S, tiene la capacidad de actividad de proteasa para fragmentar al C4 y al C2 en dos subunidades, en subunidad A y en subunidad B, ambos. La subunidad B del 4 y la subunidad A del 4 se unen covalentemente y por supuesto la presencia de magnesio para dar origen a la C3 convertasa.
este complejo, que se le denomina C3 convertasa, tiene la actividad también nuevamente de poder fraccionar al C3 en dos subunidades, en A y en B. Y la subunidad B se une a este complejo y ya una vez que se unió, a esto se le conoce como C5 convertasa. Sencillo, C5 convertasa tiene una actividad sobre la molécula, la proteína C5, y la fragmenta o la hidroliza en una subunidad A y en una subunidad B, y la subunidad A se libera y la subunidad B pasa a una siguiente fase. Esta última fase que se le conoce ya como fase efectora, fase lítica, fase de ataque, es muy importante porque ahora sí, esta subunidad de C5 es la que va a iniciar una serie de anclaje de diferentes proteínas para que formen un poro. ¿Cómo sucede esto? Bueno, muy sencillo. Primero, el C5 que ya se formó por la hidrólisis, el C5b que se formó por la hidrólisis del C5 por acción de la C5 convertasa, va a interactuar con el C6, como lo podemos ver acá. Primero interactúa el C5b con el C6. Una vez que interactúa, se estabiliza y puede fijar al C7. Y entonces ya tenemos esta otra molécula. Primero se estabiliza C5 con C6 y esto da pauta a que se una C7 y se crea un sitio o un nuevo complejo que es C5B, C6, C7, y este interactúa con los lípidos de la membrana del microorganismo, con la pared del microorganismo, mejor dicho. Una vez que interactúa con esta pared, se inserta en esta pared. Y esto va a dar como resultado que el C8 se pueda insertar posteriormente a este complejo. Es decir, el C8 por sí solo no podría incluirse hasta no ver que este complejo estuviera en la membrana o en la pared, dependiendo de la célula de la que estemos hablando, y que esté ya anclado. Una vez que ya tenemos el C5, el C6, el C7 y el C8, entonces puede ingresar o puede unirse el C9. Pero aquí es bien interesante porque el C9 no solamente es una sola molécula, sino son hasta 12 moléculas de C9 que se van anclando a este complejo y van formando un poro, como lo pueden ver aquí. A este poro o a esta serie de proteínas que se fueron anclando en la membrana o la pared del microorganismo se le conoce como MAC. Es complejo de ataque a la membrana, por eso es la fase de ataque. Complejo de ataque a la membrana. Nuevamente, vamos a recapitular la vía clásica ya de manera más sencilla. El C1, conformado por C1Q, dos moléculas de C1R, dos moléculas de un C1S y por 6 cabezas globulares, reconocen dos fracciones FCs que están pegadas a la pared o a la membrana de la célula que se desea atacar, y esto hace que pase de su forma inactiva a su forma activa en forma de actividad de proteasa, principalmente el C1S, y el C1S puede hidrolizar a C4 y a C2 en dos subunidades, en A y en B. La subunidad B del C4 y la subunidad A del C2 se unen covalentemente a la membrana de la pared con presencia de magnesio y a esto se le conoce como C3 convertasa. Esta C3 convertasa, esta subunidad de C4B, C2A, tiene la capacidad de hidrolizar a la molécula C3 en la subunidad A y la subunidad B. La subunidad A
se libera y la subunidad B se ancla a este previo dímero, este previo componente, dando origen a una nueva molécula que es C4B, C2A, C3B, que se le conoce como C5 convertasa. La C5 convertasa puede hidrolizar, o hidroliza, mejor dicho, a la subunidad 5, dando origen a la subunidad A y a la subunidad B. Y la subunidad A tiene otra función, mientras que la subunidad B va a ser el iniciador de la fase efectora o de ataque. Primero se une para estabilizarse con C6, formando un complejo biomolecular, y posteriormente dan acceso a que se pueda unir el C7. Una vez que se forma este complejo de 3 moléculas, se puede unir a los lípidos de la membrana o de la pared de las células que estemos hablando, y esto, una vez que está en la membrana, puede permitir la entrada C8 para entonces ya tener un complejo formado por 4 moléculas que son C5b, C6, C7, C8, y este complejo le va a permitir que C9, que es una molécula dependiente, se pueda unir para seguir formando este poro. Alrededor hasta de 12 moléculas se pueden anclar de C9, y todo este complejo que ustedes ven aquí iniciando con C5, C6, C7, C8 y C9 en sus diferentes cantidades de las moléculas se le conoce como MAC o como complejo de ataque a la membrana. Y de esta manera estamos entonces hablando de la vía clásica. Otra ruta del complemento es otra vía, es la vía de las lectinas, muy semejante a la ruta clásica. Sin embargo, fue probablemente de las más recientes en el estudio del complemento, ya que existía eh, esa duda de cómo, en ausencia de anticuerpos, como es el caso de la ruta de la vía clásica, se podía activar el complemento. Y encontraron que uno de los componentes que podía activarlo era una proteína, o mejor dicho, una lectina unidora de manosa o enlazadora de manosa, como se le conoce así, por sus siglas MBL, que es lectina unidora o enlazadora de la manosa. Esta lectina tiene al menos 3 dominios, y uno de los dominios es el denominado CRD. Ese dominio es un dominio de reconocimiento de carbohidratos. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, esto nos recuerda al C1. Este C1, que tiene 6 cabezas globulares, que también forma parte de la familia de las colectinas, reconoce, en el caso de la vía clásica, pues a la fracción FC del anticuerpo. En este caso, esta MBL, en su dominio CRD, reconoce a carbohidratos. ¿Quiénes son esos carbohidratos? Muy interesante. Estos carbohidratos pueden ser azúcares neutros como manosa, N-acetilglucosamina, N-acetilmanosamina, fucosa, maltosa y glucosa, pero no de galactosa. Entonces, estos carbohidratos están presentes en la mayoría de los microorganismos, en la pared de los microorganismos, y se une esta MBL, reconoce estos carbohidratos también en presencia de calcio, como pueden ver aquí, para tener una mejor unión, y posteriormente se hacen presentes 2 moléculas llamadas MASP1 y MASP2, que significan serin proteasas asociadas a MBL. Esto nos hace recordar a C1R o a C1S, que son simógenos, son enzimas inactivas, pero que una vez que reconocen, en este caso, los carbohidratos,
Estas más se activan. Primero se activa más 1 y más 1 activa posteriormente a más 2. Más 2 tiene ya una actividad de proteasa que puede empezar con la hidrólisis de C4 y C2. Muy común esta ruta, muy parecida a lo que habíamos visto acá atrás, que era el C1S. Esto se activaba, tenía ya función de proteasa y podía hidrolizar a C4 y a C2, muy parecido acá. El MASP2, que es activado por MASP1, tiene actividad de proteasa y puede hidrolizar a C4 y a C2 en sus unidades A y B para ambas. Y ya sabemos la historia final. Se forma primero la C3 convertasa, que es la unión o la formación de esta molécula, que es C4B, C2A, y posteriormente esta C3 convertasa tiene la capacidad de hidrolizar al C5 en A y en B, en dos unidades, y después el B se une a este complejo para formar el C5 convertasa y posteriormente hidrolizar en A y en B y sucesivamente hasta llegar al C5B y lo que ya conocemos como la fase efectora, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, de manera muy sencilla para que ustedes puedan ubicarlo, la forma de inicio de la vía clásica es por la presencia de anticuerpos y la unión en las zonas de FC. Cada anticuerpo tiene diferentes zonas y dominios en donde se va a activar la vía de complemento y esto inicia con el C1, en particular con la unidad C1S, que tiene la capacidad de proteasa para empezar con esta ruta para formar C3 convertasa, C5 convertasa, dar origen a C5 y después al complejo de ataque a la membrana. Y en el caso de las lectinas, en vez del C1, tenemos a la proteína unidora o enlazadora de manosa, que a través de su dominio CRD reconoce estos carbohidratos de los microorganismos y esto va a activar a la proteína MASP1, que después activa la proteína MASP2 y ya tiene una actividad de proteasa sobre el C4 y el C2 y es exactamente la misma ruta o el mismo camino. Entonces, la vía clásica y la vía de las lectinas son muy parecidas, solamente hay que recordar que los iniciadores para estas rutas son completamente diferentes y de esta manera, pues se nos haría más fácil comprender la vía del complemento. Finalmente, y no menos importante, encontramos a la ruta alterna o de la properdina. En tenemos al menos diferentes mecanismos o iniciadores, a diferencia de la ruta clásica o de la ruta de las lectinas, porque en esta vía no participan factores como el C1, el C4 y el C2, que si recordamos, el C1 una vez que tenía ya su actividad enzimática, podía tener actividad proteasa, uno de sus componentes, para formar el C4 en su unidad DA y en su unidad B, y el C2 en su unidad DA y en su unidad B. En este caso, ni el C1, ni el C4, ni el C2 participan dentro de la vía alterna, y por lo tanto, solamente los componentes de C3 en adelante son los que participan y que van a ejecutar las funciones de reconocimiento, de iniciación y de amplificación a partir del C3. Aquí es algo bien interesante porque el C3 de manera normal, nosotros lo tenemos en plasma, en pequeñas cantidades. Sin embargo, el C3 presenta, o mejor dicho, es susceptible de una reacción que produce una ruptura a través de los enlaces Joester, formando una molécula conocida como C3 hidrolizado. Este C3 hidrolizado, o leído como C3H2O, es muy parecido en cuanto a funciones al C3B, ese C3B que hemos platicado en las otras rutas. De manera estructural son muy diferentes. Estructuralmente son diferentes, pero en cuanto a funciones son análogos, se parecen mucho. Vamos a ver primero, el C3B solito puede
ser de gran riesgo a nivel tisular porque puede generar daño. Entonces, para ello, este C3B, que es el C3 hidrolizado, con la presencia del factor H y del factor I, inactivan a la molécula de C3B, formando el producto C3BI o la forma inactiva, así como diferentes formas, que es las que estamos viendo acá, que son hemolíticamente inactivos, pero tienen una cualidad, pueden servir como opsoninas. Y ya platicamos que es una opsonina. Ese es por el lado del C3B o el C3 hidrolizado. Y esta es la forma en la cual se inactivan, porque de manera automática estos podrían causar un daño a nivel tisular. Sin embargo, cuando se presentan algunos PAMs, tal es el caso lipopolisacárido, simosan, inulina y algunos otros elementos de microorganismos, el C3B se une muy fuertemente a estos componentes, se une mucho más eficiente que al factor inactivador que tiene de este lado de acá. Entonces se unen, reconocen estos carbohidratos, el C3B, y posteriormente el C3B ya unido al carbohidrato, se le añade el factor B. El factor B, estabilizado por la presencia de magnesio, posteriormente es, es unido o se une, mejor dicho, a este complejo, el factor D. Y el factor D va a promover otra forma del factor B generando la molécula C3BB. Entonces, para que se forma este complejo de C3BB, debe de existir el factor D. A este complejo denominado C3BB es de vida corta, es muy susceptible y por lo tanto, otro factor que es el factor P o la properdina estabiliza este complejo. La properdina estabiliza esto porque es de vida corta y entonces nosotros encontramos al C3B, BB, P, todo este complejo, el cual se le denomina C3 convertasa. Vamos a tener entonces tanto C3BB como C3BBP y ambos tienen actividades C3 convertasa. Esto ya sabemos qué hace la C3 convertasa. La C3 convertasa va a actuar sobre C3 para formar dos subunidades, la subunidad A y la subunidad B, y por lo tanto, la subunidad B se va a unir a este complejo previamente formado. Y este complejo previamente formado se va a llamar ahora C3B, BB, C3B. Y a ese le vamos a determinar como C5 convertasa. La C5 convertasa tendrá esa actividad sobre C5 para formar la subunidad A y la subunidad B. Y entonces, una vez que se forme el C5B, entra automáticamente a la fase efectora que ya hemos platicado. Va de nuevo para comprenderlo más sencillamente. El C3 de forma natural lo encontramos en plasma, pero por acción de la ruptura en un enlace tioéster se puede formar C3 hidrolizado. Este C3 hidrolizado, que es conocido como C3B, porque funcionan de manera semejante, pero de manera estructural son diferentes, es de manera natural, puede dañar o puede tener efectos a nivel tisular. Entonces, para inactivarlo, para mantenerlo en stand-by y que no genere daño, el factor H y el factor I forman la molécula inactivada del C3, pero que tiene actividad opsonizante. Pero por otra parte, en la presencia de algún PAM, de algún carbohidrato, el C3B se puede unir fuertemente a esto y posteriormente anexa al factor B por presencia por presencia del factor B y el factor D y, eh, y magnesio, formando el C3BB. Este C3BB tiene una vida muy corta y es estabilizado por la properdina. Entonces, esta molécula ya estabilizada por la properdina o el factor P se llama C3BBP
que es una C3 convertasa. Ambos tienen actividades de convertasa, el C3BB o la C3BBP. Estos ya tienen acción sobre el C3 para formar la subunidad A y la subunidad B, y posteriormente la subunidad B se va a unir a este complejo para formar C3B, BB, C3B, la cual es una C5 convertasa. Ya todo este complejo, que es la C5 convertasa, tiene actividad sobre C5 para formar la subunidad A y la subunidad B, y la subunidad B ahora sí inicia con la fase efectora, en donde ya sabemos, primero se estabiliza con C6, posteriormente con C7, se une a los lípidos de la membrana o la pared del microorganismo, y esto le permite después que ingrese el C8. Y ya una vez que está este complejo de C5B, C6, C7 y C8, permite la entrada del C9 para formar este que ya denominamos MAC o complejo de ataque a la membrana. Entonces, de manera muy resumida, como ustedes lo están viendo del lado derecho, la vía clásica inicia por la presencia de anticuerpos que reconocieron algún antígeno dentro alguna, de algún microorganismo, y inicia todo con C1, C2, C4 para dar origen a convertasa del C3 y convertasa del C5, y después una ruta común a partir del C5B en adelante. Por otro lado, la vía alterna, la vía de las lectinas, muy parecida a esta, no inicia con C1, sino inicia con la MBL, que es la proteína de unión a la manosa, y esto por acción de las MASP1 y 2, también se ha descrito una MASP3, dan a la formación de nuevamente del C3 convertasa y C5 para dar la ruta común, y las convertasas de C3 y de C5, tanto de la vía clásica como de la vía de las lectinas, es la misma. La convertasa de C3 es, ya lo platicamos, está en esta imagen anterior, es el C4B, C2A, tanto de las dos. Sin embargo, para el caso de la vía alterna es C3B, BBP, y la convertasa del C5 para clásica y de las lectinas es igual para ambas, C4B, C2A, C3B, pero para la properdina la convertasa se llama C3B, BB, C3B. De ahí ya todos tienen una ruta en común. Entonces nada más hay que recordar que el C3B, el C3, de manera natural hay una ruptura en el acetioéster, se forma C3 hidrolizado, muy semejante al C3B en cuanto a funciones, y según a los carbohidratos, posteriormente el factor B, el factor D y el factor P van a dar origen a las convertasas y seguir con esta ruta en común. Traigo una serie de imágenes para que ustedes que están viendo el video puedan integrar todo esto que hemos hablado por separado, y puedan ir practicando también todas estas fases de iniciación, de amplificación y efectora, encontrando o leyendo estos esquemas de manera muy sencilla. Aquí tenemos la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna. Aquí en este diagrama ponen de manera semejante, pegada la clásica y las lectinas, para que conozcan que una vez que se activaron por sus respectivos iniciadores, a partir del C3, del C4, ya todo lo demás es muy semejante. Mientras que en la vía de las alterna, los iniciadores son diferentes y solamente convergen hasta el C5B. ¿Por qué? Porque las convertasas de uno, aquí como se pueden ver, la C3 convertasa de estos dos es la misma, mientras que la C3 convertasa de este de acá es completamente diferente. Ustedes van a encontrar en diferentes libros que la C3 convertasa, la vía alterna, la pueden encontrar como C3BB o como C3BBP, porque la properdina es la que lo estabiliza. Aquí tenemos otra ruta, ustedes practiquen para que vean cómo pueden leer ya estos diagramas después de lo que ya mencionamos, y como se pueden dar cuenta también es que los iniciadores de todo esto pueden ser carbohidratos presentes en la pared de los microorganismos, pueden ser algunos antígenos o elementos presentes en el microorganismo que pueden ser reconocidos por estas colectinas.
y que finalmente una vez que tenemos el C5b de cualquiera de las vías van a formar este complejo de ataque a la membrana denominado MAC. Esta es otra imagen, reitero, estos diagramas son simplemente para que ustedes puedan, si quieren, hacer pausa al video o regresarse y poder practicar esto que hemos estado platicando. Hay semejanzas en estas rutas, por supuesto que hay semejanzas, ya platicamos. Para el caso de la vía clásica, el iniciador sería el C1S, mientras que en las lectinas serían los MASP, y en el caso de la alterna probablemente sería el factor B. ¿Quiénes se unen o que sirven como opsoninas o que se unen a la superficie de los microorganismos, estos carbohidratos, LPS, simosan, inulina, en el caso de las plantas, C3B para la alterna y C4B para la clásica de las lectinas? Las convertasas ya quedamos que son distintivas. Las activaciones son dependiendo de los receptores al que estemos hablando. ¿Qué moléculas del complemento de todas las vías tienen actividad de opsonizante? C3B, o como de anafilotoxinas, C5A y C3A, y por supuesto su relación en cuanto a estas. Pero ahora, ya hablamos del complemento, ya hablamos de las rutas. Esto, para fines prácticos, ¿qué significa de lo que hemos estado platicando de la respuesta inmune innata? En el caso de la respuesta inmune innata, ya vimos elementos humorales, ya vimos elementos celulares, ya vimos una serie de, de- de rutas, de mecanismos que pueden reconocer en los conservados en los microorganismos y activarse. Pero ¿qué pasa cuando estos fallan? ¿Qué pasa cuando el sistema inmunológico falla? Ya platicamos, por ejemplo, en el caso de los TLRs, el ensayos en la drosófila, pues es susceptible de infección por hongos. Tenemos cuando falla, a lo mejor ustedes no han escuchado, o aquellos que ya estuvieron en esta época, 70s, 80s, el niño de la burbuja, una falla, la producción de una estirpe celular, linfocitos, y, por ejemplo, el hombre de árbol, ED, que tiene una alteración dentro del sistema inmune innato, que afectan factores hormonales, factores genéticos, esos que nos heredan nuestros padres probablemente, la edad y el estado nutricional del paciente. Dentro de los factores hormonales, pues se ha visto que por supuesto hay ciertos padecimientos asociados a la producción de algunas hormonas en las etapas de la adolescencia y que por supuesto se hacen más susceptibles de algunas enfermedades, o en el caso de las mujeres, pues hay infecciones más recurrentes, tal es el caso por el cambio del pH a nivel vaginal, y esto le permite, por supuesto, o favorece la presencia de ciertos microorganismos. Los factores genéticos, como ya les mencioné, pues pueden ser derivados de estos genes que nos han heredado nuestros padres, pero no necesariamente. Hay algunos que se ha visto presencia de la alteración de algunos receptores y que se asocia con la resistencia o con la no presencia de algunas infecciones, que eso se verá probablemente en otro video. Vean, por ejemplo, uno de los componentes de la respuesta inmune innata, tal es el caso de las defensinas, catelicidinas, estos péptidos antimicrobianos. Aquí hay algunos reportes de qué es lo que pasa cuando están deficientes de alfa-defensinas, enfermedad de Crohn, una enfermedad inflamatoria intestinal que es asociada con estos. También tenemos presencia o deficiencia de catelicidina en algunos ensayos y se ve el incremento, la susceptibilidad de queratitis por la presencia de pseudomonas aeruginosa o en células de Panet por la presencia o la ausencia de criptidina 2 y que por supuesto permite el establecimiento de tamoeba histolítica. O cuando falla eh, alguno de los componentes como es la granulicina, y que por supuesto este es súper importante para la destrucción de algunos microorganismos intracelulares obligados,
Aquí pone un ejemplo de Mycobacterium tuberculosis y por lo tanto no se puede controlar o no se puede destruir estos microorganismos. O no solamente granulicina, perforina, que también son elementos sumamente importantes dentro de la citotoxicidad de estos microorganismos y que por lo tanto no se puede destruir, no se puede lisar al microorganismo. Tenemos más. Aquí tengo otros que también están asociados a los péptidos antimicrobianos, no todos son ellos. Simplemente quiero rescatar que a la falla de estos, como les ponía yo un ejemplo en un video anterior, si falla alguna molécula ligada a la activación o a la ruta, a la cadena de señalización de un TLR o de algún nodo, un LRL, por supuesto que esa ruta no estará presente y estará afectando no solamente en el reconocimiento, sino la formación de otros elementos y el control de la misma, ¿no? Entonces, aquí en esta última imagen, simplemente les traigo qué enfermedades están asociadas ya con el complemento, tanto en la ruta clásica de las lectinas o la alterna, y las deficiencias que pueden existir cuando no se presentan estos componentes, tal es el caso de C1, C2, C4. Hay presencia de enfermedades por inmunocomplejos, o por la ausencia del factor D o el factor B, enfermedades de tipo bacteriano, eh, o simplemente el de las lectinas, no se reconocerían los carbohidratos de estos, ¿no? Y también a otros niveles, no necesariamente con los iniciadores, sino también con estas otras moléculas, tal es el caso de C3 o ya los componentes de ataque a la membrana, que por supuesto al no estar presentes no se forman MAC y por lo tanto no se formaría la lisis celular. Entonces, en este video, con esto concluimos parte de lo que hemos platicado en los videos anteriores acerca de la respuesta inmune innata y uno de los sistemas que van a interactuar muy fuertemente con la respuesta inmune adaptativa, tal es el caso de los anticuerpos, y que tiene una función muy importante no solamente en la lisis celular, sino también en el aclaramiento de células apoptóticas, en promoción de anafilotoxinas, de opsoninas, también la diferenciación de algunas estirpes celulares, por mencionar algunos, y que por supuesto es muy importante dentro de los procesos del sistema inmunológico.